Bienvenidos a esta serie de videos dedicados a explicar qué es y para qué sirve la plataforma SenseGraph de Seeed Studio. En estos videos aprenderás a usar la plataforma, seleccionar modelos preentrenados, entrenar tu propio modelo, probarlo y luego grabarlo en tu placa para que quede listo para usar. Comenzaré con una introducción para que aprecies la simplicidad de la plataforma. Veremos todos los pasos necesarios para crear una sencilla aplicación de ejemplo, como es una cerradura inteligente que abra la puerta solo cuando detecte tu rostro, para lo cual utilizaré una placa Xiao SP32S3 Sense. Lo primero que debemos hacer es abrir la página de SenseGraph. Si no tienes una cuenta, tienes que crearla por los procedimientos habituales con usuario y contraseña. En este caso vamos a entrenar un modelo, así que vamos por la opción de entrenamiento, Training, y vamos a elegir un modelo de clasificación. Aunque se puede usar la cámara de la PC para hacer el entrenamiento, lo mejor es usar el mismo dispositivo que va a usar después el modelo. Entonces elijo la placa, le doy a conectar y me pide que le indique en qué puerto está conectada. Y a continuación voy a crear dos conjuntos de datos, dos clases. La primera clase se va a llamar Ernesto, que es mi nombre, y va a contener las imágenes que pertenecen a mi cara o que se corresponden con mi cara. Y la segunda clase va a ser Nadie. Y el entrenamiento va a consistir en que el modelo aprenda a clasificar todas las imágenes que recibe en una de esas dos clases. La captura de las imágenes se hace con la misma cámara de la Xiao y pulsando este botón que dice Hold to Record. Y voy a capturar unas 20 imágenes de mi cara en distintas posiciones y unas 10 imágenes del fondo para la categoría Nadie. Una vez terminada la captura de las imágenes, se pulsa el botón Start Training, con lo que SenseGraph comienza el proceso de entrenamiento del modelo. Después de unos minutos, el entrenamiento termina y podemos hacer la implementación o deployment en la placa. Acá es importante aclarar que lo que hace SenseGraph es descargar en la placa un firmware especial junto con el modelo y los dos se graban en la flash para que después los podamos utilizar aunque la placa no esté conectada a SenseGraph. Una vez finalizada la grabación del modelo en la placa, el deployment, podemos comprobar su funcionamiento. Acá podemos ver cómo reacciona el modelo con distintas imágenes, agrupando algunas en la categoría de Ernesto cuando ve mi cara y otras en la categoría de Nadie cuando ve solamente el fondo.
Y retomando el proyecto de la cerradura inteligente que habíamos planteado como ejemplo al principio, le voy a agregar una acción a SenseGraph. Le voy a decir que cada vez que se detecte la clase Ernesto, con una seguridad, con una confidencia superior al 70%, active el LED incorporado en la placa, en la SP32S3 Sense, y que si no, el LED se mantenga apagado. Por supuesto, esta es una implementación súper simplificada de la cerradura, y lo que tendríamos que hacer es, en vez de activar un LED, activar otra salida GPIO de la placa, y con esa salida actuar sobre un relé y luego actuar sobre la traba de la puerta. Pero es a los fines de demostrar cómo es todo el procedimiento de trabajo con SenseGraph. Para finalizar, vamos a ver cómo queda el proyecto en la realidad. Acá lo tengo funcionando con la placa Xiao, y como pueden ver, el LED que está incorporado en la placa se prende cuando la cámara apunta para mi cara, y se apaga cuando la apunto para otra dirección. Bueno, hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado. Es solo el primero de esta serie dedicado a SenseGraph y tuvo como objetivo más que nada mostrarles cómo funciona en general la plataforma. En los próximos videos vamos a ir profundizando en distintas partes, en distintos temas, para que juntos vayamos descubriendo cómo funciona esta interesante plataforma.